Ahora que ya conocés los datos, te sumás a partir de esta hora, lo actualizamos, este brote epidémico de dengue. Lo confirmó el ministro de Salud de la Nación, al menos 1.100 casos en la República Argentina, 30 en la provincia de Buenos Aires. Es momento y sobre todo de prevenir. Por eso, Gabriela Carchá, que está en vivo en un hospital, el Hospital Iriarte, en Quilmes, con especialistas. Gabriela. Claro, Rubén, porque aquí en este hospital se atendieron 2 de los casos autóctonos de la provincia de Buenos Aires. Estamos con el doctor Gustavo Cañete, que es el jefe de infectología del Hospital Iriarte, que muy amablemente nos ha recibido y nos va a contar primero el estado de esos pacientes y si están preocupados por estos 6 casos autóctonos de la provincia de Buenos Aires. Buen día y muchas gracias. Buen día. Sí, nosotros hemos visto en las últimas semanas pacientes con síntomas de dengue. La mayoría de ellos provenían o bien de Paraguay o del norte de nuestro país, sobre todo de Formosa y de Misiones. Y además hubo 2 casos de pacientes que en el caso particular yo lo vi cuando ya habían terminado la enfermedad, ya estaban bien, que no habían viajado a ningún lugar. Entonces lo llamamos como caso autóctono. Síntomas del dengue, para que uno se dé cuenta si tiene la posibilidad de estar infectado, si tiene que tomar algo, no tiene que tomar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los síntomas del dengue se pueden confundir con otras enfermedades. En general es una enfermedad febril que tiene intensos dolores musculares en las piernas, en los brazos, que tiene cefalea y dolor detrás de los ojos como síntoma importante. A veces puede aparecer una erupción y más raramente puede aparecer hemorragia o alguna otra complicación. La mayoría de los casos de dengue son casos benignos, y los médicos tenemos que tratar primero de detectarlo a tiempo y ver que ningún paciente tenga ninguna complicación. Pero por lo que usted dice, también se podría confundir, por ejemplo, con una gripe. Sí, para diferenciarlo de la gripe, está bien que me lo aclares, es que en general no tiene síntomas respiratorios, tiene ausencia de síntomas respiratorios y eso nos permite a los médicos diferenciarlo bastante de un cuadro respiratorio o gripe, que además ocurre en general en invierno en otra estación. Doctor, estoy en mi casa, me duele muchísimo la cabeza, tengo un poco de fiebre. ¿Me trato como siempre o no tomo nada y recurro al hospital? No, por eso, sí. Lo digo porque usted me decía algo muy cómico dentro del contexto, fuera de aire, que es dolor de cabeza tenemos todos. Bueno, dolor de cabeza, fiebre, uno puede tener un episodio. Ahora si ese dolor de cabeza es muy intenso, el dolor detrás de los ojos, me broté o tengo intensos dolores musculares, tengo que consultar al médico. Y si vengo de esas zonas donde hay alta circulación del virus del dengue, Formosa, el norte argentino, Misiones, Paraguay, Bolivia, Brasil, con más razón tengo que consultar rápidamente. ¿Cómo se trata el dengue? Llega un paciente con síntomas, ¿qué se hace? El dengue es una enfermedad viral que no tiene un tratamiento específico contra el virus. Lo que hacemos es bajar la temperatura con un medicamento que es paracetamol, no con aspirina o otro, y la hidratación es importante. Y después lo que hacemos en los hospitales es controlarlo en forma ambulatoria cada 24 horas. Y si vemos algún síntoma, algún paciente de gravedad que no hemos visto hasta ahora, se indica la internación. ¿Tiene esto que ver, la posibilidad de que haya más casos aquí en la provincia de Buenos Aires con las inundaciones en el litoral, con todo lo que bajó de esas zonas donde hay mucho calor, donde hay presencia del vector? Las inundaciones clásicamente se han asociado a aumento de infecciones. Una de esas es el dengue. De todas maneras, yo creo que lo que está pasando en el conurbano es la frecuente presencia en los últimos años del vector, del mosquito Aedes aegypti, ese mosquito negro con patitas blancas, claro, que está presente prácticamente en todas las casas nuestras del conurbano, asociado también a los frecuentes viajes entre el norte de nuestro país y países limítrofes, sobre todo cuando hay mucha circulación viral. Nosotros dependemos mucho de lo que pasa en el norte de nuestro país y en los países limítrofes. Doctor, sé que Rubén Suárez está con muchísimas preguntas en el piso, quiere charlar con usted. ¿Te está escuchando, Rubén? Gracias, Gaby. Doctor, buen día y gracias por este contacto. A ver, de las características de los casos que ya atendieron en ese hospital, ¿en qué etapa llegaron los pacientes? ¿Cuáles fueron los síntomas? ¿Qué le dijeron al llegar? ¿Sabían, por ejemplo, lo que tenían? ¿Cómo fueron las características de los pacientes en ese hospital? Mirá, hemos visto con pacientes con sospecha de dengue, sí, con cuadro parecido al que mencionaba antes, con dolores musculares, fiebre, algunos con rash. Le damos mucha importancia si han viajado de los lugares que hablamos, del norte argentino, sobre todo Formosa, Misiones y de Paraguay. Algunos pacientes hemos visto con la enfermedad ya evolucionada, que han consultado y me dice, doctor, ya la semana pasada me sentí mal, puede haber sido dengue y le sacamos sangre,
para confirmar que esté todo bien en su laboratorio y para hacer el diagnóstico de la enfermedad, y otros se han presentado con los síntomas típicos de la enfermedad, la mayoría de ellos. Claro. Hemos visto 15, 16 pacientes con sospecha de dengue, porque muchos de ellos se pueden confundir con otra infección febril. Sí. ¿Recuerda en el 2009 le tocó trabajar a usted con los 27.000 casos en toda la República Argentina, 5 muertos en esa oportunidad? Lo que está pasando ahora, ¿le recuerda los comienzos del 2009 o no, doctor? Sí, mira, el dengue es una enfermedad que en el conurbano nosotros no la veíamos. Lo veíamos, yo vi en este hospital, lo vimos el primer caso en 2007, sí. Vimos pacientes provenientes de Chaco, de ahora que era Charata y otros lugares del norte de Argentina. 2009 es cuando más pacientes vimos. Esto me hace acordar, la única diferencia que llama la atención es que esto empieza un poquito más temprano de todos los años que hemos visto, que generalmente vemos casos en marzo, abril, siempre vemos algún caso. Claro. ¿Y esto, por ejemplo, qué significado puede tener que empezó más temprano? ¿Cuál es el análisis? Significa que tenemos que estar alerta prácticamente ante la presencia de casos durante todo el verano. ¿Qué se le dice? Y toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Doctor, capaz es una pregunta frecuente. ¿Qué se le dice al paciente? Ante el primer síntoma, ¿por qué es la importancia, con esta epidemia que ya hay de dengue, de ir al médico? Porque si no voy rápido, después puede ser otra la situación. ¿Cuál es esa importancia? Cuando capaz creo que es un simple resfrío o que son otros los síntomas. Sí, la consulta médica, obviamente. Esta es una enfermedad, como te dije, que se puede confundir como un cuadro febril. Claro. La mayoría de las personas con dengue tiene un cuadro benigno, Solamente, dependiendo del serotipo, puede haber pacientes que tienen algunas complicaciones, que será el 1, 2, 5%. La mayoría de los pacientes tienen un cuadro benigno que se autolimita, quiere decir que se cura solo. ¿Cómo es el contagio? ¿Cómo es el tratamiento del paciente? Sabemos que no hay contagio entre personas, pero ¿puede aclarar ese punto, por favor, doctor? Sí, el contagio no es interhumano, tiene que ver este mosquito que se llama Aedes aegypti, que es urbano, que lo tenemos en nuestras casas. Ese mosquito pica a una persona enferma en el estado de viremia. Viremia es cuando los primeros 5 días de la enfermedad, después no inmediatamente, tiene un ciclo dentro del mosquito y días después, si pica a otras personas, puede transmitir la enfermedad. Claro. Bueno, doctor, importante prevenir y también ir rápido al médico, me imagino, ante cualquier síntoma. Exactamente, te vuelvo a decir, eliminar los criaderos en nuestra casa, en nuestro patio, mantener el patio bien limpio, desmalezado, sacar cualquier recipiente que pueda guardar agua limpia, porque ahí es el criadero del mosquito. Después hay medidas adicionales, repelentes, mosquiteros, pero es importante que eliminemos cualquier recipiente que pueda guardar agua dentro de nuestras casas. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Doctor Gustavo Cañete, importante la información. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y también a Gabriela Carchá, que continúa trabajando en vivo en el Hospital Iriarte de Quilmes.